Bien, programa dedicado íntegramente, como usted puede ver, a Carlos Fuentes. Y por ahí ahora viene lo más triste, en algún sentido, porque es la última nota que le concedió a la televisión mundial. Mundial digo por casualidad, porque estaba en la Argentina, de la Argentina viajó a México e inmediatamente murió. Esta es la última nota de la televisión, para la televisión, de Carlos Fuentes. Y fíjese que desde la primera nota que pusimos al aire hasta esta, ya con 83 años, su mente, su capacidad para asociar, para vincular distintas cosas, está intacta, absolutamente intacta. Yo pienso siempre que si uno puede envejecer leyendo, amando, es decir, viviendo, bienvenida en ese sentido la vejez o el paso de los años. En esta nota que usted va a ver ahora, que le hicimos hace unas muy pocas semanas, tiene Carlos Fuentes 83 años. No sabe, lógicamente no sabe, que se está despidiendo. Y tampoco yo, como periodista, sé que estoy despidiendo a alguien que no era mi amigo, pero de tanto leerlo y de tantas veces entrevistarlo, hoy lo siento como un amigo. Vemos la nota. Es un gusto que esté en el refugio, la verdad. Muchas gracias. Estar con usted siempre, sí. Muchas gracias por estar aquí. Y tengo 2 libros suyos, últimos, obvio. Sí. Carolina Grau. Y es interesante porque alguien que está mirando televisión ahora puede creer que son cuentos. Y son cuentos, pero también es un relato donde Carolina Grau aparece y desaparece. Podría ser Eva, de la Eva de Adán y Eva, podría ser una princesa indígena. ¿Quién será una Carolina? Mesera. Una mesera. Una mujer de ciencia que viaja a Italia. Es muchas cosas. Es Carolina Grau, pero es muchas cosas. La mujer es muchas cosas. Quería tener una heroína que fuese múltiple y que le diera al libro una sensación de unidad a pesar de la diferencia entre los cuentos. Es decir, que usted diría que es un libro de cuentos. No, yo diría que es un cuento novela o novela cuento, si quiere usted. Es el libro de Carolina Grau. Hay personajes en Camila Grau que me impresionan. Por ejemplo, el segundo relato es Brillante. Y para mí Brillante es un personaje que queda atrapado casi en el incesto, le diría. ¿Cómo lo ve usted? Posiblemente que quizás se convierta en su padre. Claro. Posiblemente no estoy revelando secretos, no debería, ¿eh? No. Pero quizás la madre lo convierta en el padre. No sé. En cada cuento hay un misterio. Y en Brillante ese es el misterio. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Cuál es el destino? ¿En qué se convierte el niño? ¿En qué nos convertimos todos cuando crecemos, no? Cuánta imaginación que hay en el texto. Uno diría que incluso entre Camila Grau y el ensayo sobre la gran novela latinoamericana hay un puente que tiene que ver con la imaginación. Sin imaginación pues no hay literatura, no hay libros de teléfonos, pero no literatura. Y esto se ve también en el análisis que usted hace en la gran novela latinoamericana, otro libro de reciente aparición aquí en la Argentina. Me sorprende la cantidad de argentinos que hay en la gran novela latinoamericana, incluso muy contemporáneos, como César Aira, Silvi Paraguirre, Luisa Valenzuela, bueno, ni hablar de Cortázar y Borges, que son clásicos. Matilde Sánchez está en su texto. Se ha leído muchos argentinos y muy contemporáneos, además. Bueno, es la literatura más rica de América Latina. Yo considero que la literatura de la lengua española es una sola. Todos contribuimos. Pero el país, si lo separamos, el país que más escritores buenos y más buenos ha dado es Argentina, sin duda alguna. Ayer mencioné en la conferencia a varios, incluso gente muy joven, y es impresionante la continuidad, porque hay momentos de ruptura en otros países de América Latina. En Argentina no, hay una continuidad enorme desde el siglo XIX al XX y al XXI. ¿Esto no ocurre en otros países? No. En el propio México la literatura del siglo XIX no es interesante. Hace falta que llegue la Revolución Mexicana y hay novelistas de la Revolución, y luego hay otra época muerta hasta que aparecen Yáñez y Rulfo.
Aquí hay espacios muertos, aquí no hay una continuidad absoluta. Es muy impresionante la cultura literaria de la Argentina, quizá para compensar fallas políticas, yo no sé. Me impresiona que en la gran novela latinoamericana empiece con los cronistas de India, por ejemplo, Bernal Díaz. Son los primeros, porque tenían que contar historias fabulosas. Colón veía sirenas, todos veían tortugas más grandes que una casa, tiburones con 2 atributos sexuales, veían cosas maravillosas que no existían, pero que el público europeo les exigía para decir, ¡ah, es el nuevo mundo! ¡Qué maravilla! ¿No? Han visto cosas que no existen aquí, no eran ciertas, eran invenciones, igual que García Márquez, inventaban lo que querían. ¿Vio sirenas Colón? Me impresionó eso que dijo. Sí, él cuenta sí, que él vio ve sirenas. dice que es fea la sirena. Se vio una sirena y que no era agraciada. Probablemente esa mirada que atraviesa la gran novela latinoamericana tenga que ver desde el principio con esto que se llama lo real maravilloso, sí, el realismo mágico. Me parece que una de estas ideas está presente en su libro. Está en la fundación. Los cronistas de Indias son los fundadores del realismo mágico. Están viendo cosas que ellos quieren ver para darle a un público que espera de ellos eso. Luego viene la gran épica de Bernal Díaz del Castillo, pero el propio Bernal llega a México, Tenochtitlan, y dice, esto parece salido de Amadís de Gaula. Luego ya se convierte en una épica de la admiración y el desencanto, que le da un sello a la literatura nuestra. Admirar y tener que destruir lo que se admira. En su libro aparece un capítulo dedicado a uno de los grandes, que es Onetti, con una anécdota muy simpática y muy peligrosa también, ¿no es cierto? Porque usted cuenta que estaba en la casa de Onetti y después caminaron 1,5 cuadras a la casa del amante de Onetti. Así era. Yo digo, ¿será verdad lo que cuenta Carlos Fuentes? Él en pijama siempre, ¿no? ¿Por qué él no se movía de la cama? No, ya al final no se movía. En esa época que yo lo conocí, iba de casa de la mujer a casa del amante, pero siempre en pijama y bata. Y con un whisky en la mano. Una prosa notable, ¿no es cierto? Extraordinaria, única, no se parece a nadie. De ese momento donde está García Márquez, Vargas Llosa, usted, Onetti es distinto, me parece, sí, y Borges también. Es anterior también, era más viejo que nosotros, ¿no? Pero único, no se parece a nadie Onetti, trato de buscarle parecidos y no los encuentro. Es muy original, muy original. Esos personajes se creía que eran 1, que eran 2, que eran 3, que asumían novelas distintas, siendo el mismo personaje, una gran originalidad narrativa. Bueno, usted también es un escritor muy importante, con una originalidad, con una creación de lenguaje propia, bueno, que eso es lo que define a un buen escritor. Yo creo que es la preocupación sobre la identidad, formas de la identidad, porque en México eso se plantea de una manera muy clara, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? Es un país mestizo, es un país con una gran cultura anterior a la conquista por Hernán Cortés, es una cultura en parte destruida por la conquista española, pero descendemos de la conquista española, somos mestizos y tenemos conflictos de este tipo, que yo creo deberíamos rebasar. Los conflictos de identidad hay que rebasarlos para llegar a conflictos de diversidad. ¿Por qué somos distintos? Es más interesante que saber por qué somos idénticos. Ya sabemos cómo somos, ¿por qué no vamos a saber lo que no somos o lo que somos distintos de otros? Los argentinos tienen un tema también con la identidad. Usted sabe que Humberto Eco, le preguntan a Humberto Eco si él sabía qué era ser argentino, y Humberto Eco responde, ser argentino es alguien que se pregunta qué es ser argentino. Bueno, yo creo que también eso lo hizo un mexicano, lo hizo un peruano, lo hizo un colombiano. Pero ¿qué estamos saliendo de eso? Ya tenemos una idea de la identidad. Lo que no sabemos todavía es respetar la diversidad religiosa, sexual, moral, política. Es lo que nos cuesta mucho todavía. En la Argentina se ha avanzado mucho en derechos civiles. Pensemos que hay casamiento homosexual, que hay ley antidiscriminatorias. En fin, ¿cómo ve la Argentina en estos días? No, yo no opino sobre el país en el que estoy de huésped, lo respeto mucho. ¿Y cómo ve entonces en líneas generales América Latina? Siento que es un buen momento porque pienso que hay muchos países donde apenas 20 o 30 años antes se hubiera recurrido a las armas para llegar al gobierno. Creo que esto ha terminado y que tenemos gobiernos más o menos democráticos, algunos más plenamente democráticos que otros. Otros tratan de encaminarse a la democracia.
Hay una sola excepción de una dictadura plena, que es Cuba. Pero fuera de eso, ni la propia Venezuela con Chávez puede eliminar ciertas libertades ciudadanas y creo que vamos camino rumbo a una democracia muy nuestra, una democracia que asuma nuestras contradicciones, que asuma nuestros problemas. He leído que usted está a favor, y a mí me parece muy bien, a mí, que no importa mi opinión, está a favor de la despenalización de la droga. Absolutamente, sí, formo parte del grupo que presiden Ernesto Zedillo, César Gaviria y Fernando Enrique Cardoso, en que hemos constatado que la política antidrogas ha fracasado. No se ha logrado erradicar el consumo y distribución de la droga y en cambio lo que quisiéramos ver es una política de despenalización o legitimación paulatina, no de un golpe, pero sí buscar otros caminos que no sean simplemente la criminalización de la droga, que no ha llevado más que a más droga y a una situación muy confusa entre México y los Estados Unidos. México proporciona droga a los Estados Unidos, pero una vez que cruza la frontera, ¿qué pasa con la droga? Misterio. ¿Quién consume, quién distribuye? No se sabe. Y ahí hay un problema grave para la relación entre México y Estados Unidos, que somos vecinos. Por otra parte, una despenalización de la droga perjudicaría a quien hay que perjudicar, que sería al narcotraficante. Claro. Y además hay que separar las penas de la salud. Hay gentes que merecen estar en un hospital, no en una cárcel. Es decir, que se necesita una nueva política en dos sentidos. Yo sé, porque lo he entrevistado otras veces, que todos los años lee Don Quijote de la Mancha. La pregunta sería, ¿qué dice en el siglo XXI este personaje que sigue andando por la llanura con su caballo gastado, ¿no? Bastante agotado el caballo de Don Quijote? ¿Qué dice? Sigue andando porque es un acto de la imaginación, porque es un llamado a la imaginación y a la creación, independientemente de los detalles de época, que son finalmente secundarios. Yo lo leo cada año porque cada año descubro que lo leo por primera vez. Imagínense, digo, bueno, no me he dado cuenta que el Caballero del Verde Gabán, que esta parte morisca que es muy interesante, en fin, que hay tantos detalles del Quijote que merecen releerse siempre. Uno tiene la sensación de que todo lo que se experimentó en la novela en el siglo XX ya estaba en el Quijote. Sí, es la mamá o papá de todos los libros. El Quijote es la primera novela. Y es la primera novela con la inclusión de todos los géneros. No los separa, los reúne. Allá hay novela épica, novela de caballería, novela picaresca, novela morisca, novela de la novela, novela sobre la novela, y el propio libro se convierte en una novela y el propio personaje Don Quijote, el lector, se convierte en personaje activo de la novela. Es una novela infinita, no tiene fin. ¿Quién la escribió? Se encontró en un basurero, se llama Berengeli, un tal Cervantes, un tal Saavedra, nadie sabe. Es una novela plena de misterios que no se resuelven. Leí que habló elogiosamente de una novela que a mí me tuvo mucho tiempo sumido en sus páginas, que es Libertad. De Franzen. Claro, de Franzen. Y ¿usted piensa que esa es la novela del siglo XXI? No pienso que es la novela de Franzen. De Franzen, pero habló de que tenía que ver con eso. Pero mire, la novela americana había decidido cerrar caminos, eliminar todo lo que no fuese argumento y personaje. Y Franzen dice, no, ¿por qué no hablar de política? ¿Por qué no hablar de deportes? ¿Por qué no hablar de cacería? Pero todos los temas que va metiendo en Libertad, que le van dando una respiración, una amplitud muy grande a la novela y que no son ajenas a la novela, pero la engrandecen. Y acaba con la novela minúscula, la novela como avergonzada de ser novela, y vuelve a las raíces quijotescas, porque Cervantes incluye todo lo que se le da la gana. Una novela dentro de la novela, una novela morisca, todo está ahí, igual en Francia. ¿Hay que despedirse del libro? No, yo creo que no, yo creo que las propias formas modernas de lectura son formas de lectura. Los medios modernos permiten, por ejemplo, que autores que de otra manera jamás hubieran sido publicados, se publican a sí mismos y se pueden leer. O autores que habían sido olvidados, ya no se conseguían los libros, se vuelven a conseguir. Hay muchas ventajas y el libro persiste, porque el libro ha sobrevivido a todas las tormentas desde que se inventó el periodismo y se dijo, esta es la muerte del libro. El libro iba a ser asesinado por el periodismo, por la radio, por el cine, por la televisión, por los medios modernos, y no, ahí sigue, porque el libro es una expresión minoritaria finalmente.
no hay mucha gente que lea libros. Comparado con, yo veo un concierto, veía anoche un concierto de Pavarotti, qué barbaridad, hay que ver 10,000, 11,000, 20,000, 100,000 gentes. No hay tantos lectores para una novela, salvo los casos excepcionales de Don Quijote o 100 años de soledad. En realidad, una novela tiene un promedio de 10,000 lectores, no es nada. Como mucho. Como mucho. En la Argentina como mucho. Bueno. Que con esa tirada ya se hace una fiesta. Sí, ¿verdad? Carlos, si terminamos aquí, claro, en la Feria del Libro, sala llena, gente afuera. Hay un romance de los porteños o de los argentinos con usted, con su obra. ¿Usted se da cuenta del aprecio que le tenemos aquí? ¿Lo percibe? Yo creo que los argentinos se dan cuenta del aprecio en que yo los tengo. Yo viví un año maravilloso de mi vida en Buenos Aires, entre los 15 y los 16 años me hice hombre aquí, me hice hincha de Aníbal Troilo. ¿Y de qué equipo de fútbol? ¿Qué? ¿De qué equipo de fútbol? No, el fútbol no me interesaba, eso es lo único. Pero seguía mucho a Goyeneche y a al Troilo. polaco, al gran polaco. Veía mucho a Delia Garcés, Mecha Ortiz, iba mucho al Viver Ateneo, leía Borges, de manera que adquirí una cultura argentina y un gran amor porque no fui a la escuela ese año, mi padre me dejó libre. Y yo caminaba por las calles de Buenos Aires, iba a los bares, iba a la noche a la Boca, qué sé yo, la pasé a todo dar, como decimos en México. Carlos Fuentes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a usted le digo el placer de tener a uno de los grandes escritores de nuestra lengua en el Refugio y en la televisión pública. Enseguida regresamos.